Cortesía profesional. Lo leímos en un libro de liderazgo español. ¿Ya te agrado? De acuerdo, sé que no me 48. Pedías 48 porque tenías razón. Mira, gente, tú me ves y ves a todos los que me presento que Tom Wolfsberg. Tu expediente sigue en la teoría. No soy yo. Claro que eso te ayuda. Pero yo no sé hacer. Soy realmente buena. Soy algo nuevo. Sí, Chicago es una ciudad muy difícil. lo es. Hoy fue divertido. La lucha siempre es la parte divertida. Es la única forma de conocer a alguien. Empieza a hacer frío. Sí, dice que tengo dos opciones. Dejar que haga un trato para mí o entrego mi placa. No puedo tener inmunidad, Kevin, si no... Lo sé. No si arriesgo los casos. Si arriesgo la vida del equipo. Déjame ayudarte. Ya tengo mi plan. Escucha. Trato seguir la que ensucia tu historia, la que no oficial. Eso te va a afectar. Significa que nunca serás detective y tendrás de inmunidad. Es terrible. Pero Nolan te dejaría en paz. No aceptaré eso. Entonces ya no serás policía. Tal vez ya no quiero ser un policía. Estoy constantemente revisando mi espalda. Estoy enojado. Cada hora, cada minuto, cada segundo estoy enojado con Nolan, incluso con Rusek. Con cada policía blanco que cree que puede hacer un trato para mí. Cada policía que ha hecho el trabajo de mala manera, entonces estoy enojado conmigo. Tanto que no creo que pueda hacer el trabajo de manera correcta. Pues hazlo diferente. Hazlo diferente. Si ganas, puedes hacerlo diferente. ¿Y qué pasa con Nolan? Nolan. Como hace las cosas, no va a durar otro año. ¿Y cuál es el punto de ese negativo? Que no es un mundo nuevo aún. Entonces esperamos a que todo el mundo cambie para que pueda volver. ¿Qué haría usted? Point. En este mundo, ¿usted va a ir? ¿Yo? No. Pero tú eres un policía. Eres un buen hombre.
¿Vas a ver? No. Le diré nuestra salida. Eso no es así. Lo es si tomo la tercera opción. En la que entrego mi plata de otra forma. Donde lo demando. Y demando al Departamento de Policía de Chicago. Donde detallo el acoso, la intimidación, el kilo de droga que plantó en mi auto, los oficiales que me detuvieron, el allanamiento en mi casa, la paliza, el policía que dejó que le disparara, el hecho de que le ordenara a esos oficiales que hicieran lo que ustedes hacían hablando de evidencia. Sí. ¿Pero en serio cree que esos hombres van a apoyarlo? Cuando lo parta pedazo a pedazo frente a la prensa, cuando entregue mi placa, mi trabajo y mi vida a estar frente a un público padeciente racista. Cuando todos los miembros de mi equipo me apoyen, mientras marcho en las calles con su rostro en mi cartel, cuando venga por su trabajo, su pensión, su casa, su nombre, todo mientras aún esté vivo, mientras sus hijos miran. Yo no quiero dejar este trabajo, pero si sigue acosándome, o alguien de mi unidad o a cualquier policía, le prometo que voy a dejarlo todo. Haré que mi trabajo sea ir por usted y voy a destruirlo. Ahí